Don pregunta, ¿podría decir entonces que implícita en el proceso de convertirse en adepto está la posible polarización parcial hacia el servicio al yo? Porque simplemente el adepto se desasocia de muchos de su tipo o similares en la densidad particular en la que habita. Rale dice, es probable que esto ocurra. El acontecimiento aparente es el desasociarse, ya sea que la verdad sea el servicio al yo y, por lo tanto, la verdadera desvinculación de los demás y o el servicio a otros y, por lo tanto, eso está muy mal leído, voy a leerlo otra vez. Es probable que esto ocurra, la desasociación, la polarización negativa. El acontecimiento aparente es el de desasociarse, ya sea que la verdad sea el servicio al yo y por lo tanto la verdadera desvinculación de los demás, o el servicio a otros y por lo tanto la verdadera asociación con el corazón de todos los demás y la desvinculación solo de las cáscaras ilusorias que impiden que el adepto perciba correctamente el yo y el otro yo como uno. Qué buena respuesta. Necesito suspirar para poder saborear esta pregunta. Está muy bien hecha por parte de Don, porque él está asociando el hecho de que desasociarse de los demás implica uno servicio al yo. ¿Okay? Y Ra le dice que esto es muy probable que ocurra. Hombre, no es muy probable, dicen, es probable que esto ocurra. Quiero describir el proceso, porque aquí es donde viene la burbuja espiritual. De hecho, traigo a colación muchas preguntas que me llegan sobre, ¿acaso eso no es servicio al yo? Eso. ¿Acaso no es servicio al yo uno empezar a buscar el yo, descubrir el yo? Eso de querer conocerte a ti mismo, ¿acaso eso no es servicio al yo? Amarte a ti mismo, ¿eso no es servicio al yo? Sí, eso es servicio al yo. He leído tantas iteraciones de esto y me parece muy gracioso. ¿Eso realmente es servicio al yo? Desvincularse de otras personas y enfocarse en uno. Por supuesto que no. Sin embargo, sí se crea lo que es una burbuja espiritual. Esta burbuja espiritual es necesaria. ¿Ok? Pero Ra lo describe aquí en un párrafo de una manera tan precisa, ¿no? Primero vamos a analizar cada una de las frases que dicen, con comas incluidas. Cuando dicen el acontecimiento aparente es el desasociarse. ¿Okay? Dicen acontecimiento aparente. Tú en realidad no te estás desasociando de las personas, pero de manera aparente sucede que sí, aparece o parece que sí, ¿no? Entonces, ya sea que la verdad sea el servicio al yo y por lo tanto la verdadera desvinculación de los demás, ¿okay? En tu burbuja espiritual puede que te vayas hacia el servicio al yo o el servicio a otros y por lo tanto el camino positivo, la verdadera asociación con el corazón de todos los demás y la desvinculación entonces únicamente de las cáscaras ilusorias que impiden vamos, primero pausa ahí. Las cáscaras ilusorias podemos describirlas como la mente que manifiesta a la persona. ¿Okay? Lo cual impide que el adepto perciba correctamente el yo y el otro yo como uno. En pocas palabras, a ti y al otro como uno. Así que estamos hablando de un fenómeno que es esta burbuja espiritual donde tenemos que desasociarnos de los demás. Pasamos por este proceso de decir, no me identifico con las otras personas. ¿Okay? No resueno ya con estas personas. Ahora, ¿qué sucede?
para denunciar una de las respuestas comunes que llega a pasar y donde posiblemente ocurra esta polarización negativa. Primero que nada, ¿por qué nos desasociamos de los demás? Porque simplemente no tenemos un despertar espiritual, un proceso de expansión de conciencia donde simplemente nos unimos cada vez más con cada uno. ¿Y por qué tenemos que pasar por este proceso de es que ya no quiero estar cerca de estas personas y este grupo y aquello? La razón es porque naturalmente, anterior a esta desvinculación, tú creías que eras esa personalidad y muchos estaban asociados contigo de esa manera y decían, no, bueno, es que tú eres de esta manera. Porque palabras, hay una vinculación falsa de personalidades. Tu identidad, que no era muy genuina, estaba, digamos que, disponible para los demás. Ahora que tú pasas por este proceso, te das cuenta de que ya no resueno ser como era antes. Por ende, ya no puedo estar con estas personas, no puedo escuchar hablar a estas otras personas. Incluso de mi familia me estoy desasociando. ¿Qué me está pasando? ¿Okay? Si das un paso atrás, ¿okay? Y ese es el propósito de la burbuja espiritual de la cual estoy hablando, entonces entras en este proceso de desasociación. Muy bien. Ese es el acontecimiento aparente, que te estás desasociando. Ahora, ¿qué sucede en esta burbuja? Tres posibles caminos. Vamos a hablar de estos tres caminos como sujeto A, sujeto B y sujeto C. Sujeto A y B son positivos, sujeto C es negativo. Sujeto A, primero que nada, los tres están entrando en su burbuja espiritual. Y en esa burbuja espiritual están desasociados del resto de sus amigos, familia y todo, y entran en este aislamiento del ser. Yo voy a quedarme solo, porque ya no puedo lidiar con los demás. No puedo. Entras en tu burbuja. Esto es algo que se puede repetir, como he dicho, a través del tiempo, y que la gente siente que otra vez necesita retirarse a su burbuja. ¿Okay? Quiero decir, aquí no hay juicio, aquí no hay crítica, esto es simplemente una explicación bastante científica de lo que es este proceso, basado en experiencia, tanto mía como de otras personas. Sujeto A, siendo positivo, entra en su burbuja y ocurre lo siguiente, lo cual es parte de lo que continúo viendo. Dentro de esta burbuja dice, no quiero estar cerca de otras personas, porque mi vibración se ha elevado muchísimo. Estoy en una vibración muy alta y hay personas que me la bajan. ¿Ok? Bueno, sí, hay una realidad ahí. Esto es cierto. ¿Ok? Sin embargo, esta persona quiere sellar su burbuja. Y sujeto A se empieza a crear una identificación egoica, espiritual, de yo estoy bien aquí, sola o solo, y no me interesa mezclarme con entidades de baja vibración, los cuales pueden ser familia y amigos, personas que me encuentro en el trabajo, en la calle, y se empieza a crear esta especie de neurosis con respecto a mi vibración y la vibración de los demás. Esta es una de tantas iteraciones que provienen de la mente sellada. También puede ser mi filosofía, ya no resuena con la tuya. Así que, por ende, no podemos hablar, porque tú hablas de religión, o tú hablas de, qué sé yo, activismo. Ya yo no resueno con eso. Repito, hay una realidad en esto de que necesitas llevarlo a tu burbuja y decir, no, esto no resuena conmigo, es verdad.
Pero la parte importante es cómo se empieza a sellar esta burbuja en un ego espiritual que dice vampiros espirituales, vampiros energéticos, como sea que lo llamen, me van a robar mi energía, me van a quitar mi energía. Debo tener cuidado porque mi energía es sagrada. Aquí se empieza a crear también lo que es el síndrome del humano sagrado. El síndrome de sacramental. Yo soy sagrado. Mi energía sexual debo cuidarla. Mi energía mental, mi energía espiritual, mi energía. Este tipo de recelo con tu propio ser, porque exterior a ti, fuera de tu burbuja, existen elementos que van a robarte tu ser. ¿Okay? Este sigue siendo el mismo ego en supervivencia, pero ahora no es en un cuerpo físico, sino en una burbuja espiritual. Hasta ahí llegó. Estancamiento y renacimiento del ego, pero ahora de una manera espiritual. Hay personas que me han dicho, yo quiero cambiar a mis allegados, mis amigos, mi familia, pero ellos no se dejan. Y después de eso quedo agotado. Ellos me roban mi energía. Esto es un excelente ejemplo de lo que es ese fenómeno que la gente habla de me roban mi energía. No te la están robando. Eres tú que te estás desgastando con una intención egoica de acercarte a la realidad, de querer modificar la realidad. Porque tú en tu burbuja sagrada sabes lo que es bueno. En tu alta vibración debes ayudar a los de baja vibración. Esto es una visión errónea de lo que significa aumentar la vibración de otras personas a través de tu propia vibración. No estás siendo genuino, estás creando un ego espiritual. Sujeto B, sin embargo, en su burbuja espiritual, se da cuenta y dice, no resueno con todo esto y hay una realidad que debo observar. Soy yo quien no resuena con esto. No son ellos, en realidad, que son otra vibración a la mía y todo aquel rollo. Se encierra en su burbuja y empieza a notar cuáles son sus propias debilidades con respecto a esta resonancia o disonancia. Empieza a notarlo detalle a detalle y pueden ver que la burbuja es absolutamente necesaria para poder hacer trabajo interno, ¿okay? Para poder hacer esta liberación de nuestras asociaciones mentales en vez de reasociación o asociación nuevas con otros pensamientos. Y en esta liberación, sujeto B, positivo, se empieza a liberar y empieza a notar que en realidad esa disonancia venía de él mismo, no de las otras personas. Esa energía que se fugaba, en realidad no te la robaban. Tú tenías huecos en tu aura, si lo quieres ver de esta manera, donde tú te entregabas y hacías este proceso de perder tu energía. Eres tú. Tú la pierdes, nadie te la roba. Sujeto B se libera y entonces pasa por lo que Ra dice, verdadera asociación con el corazón de todos los demás. Porque al conocerse a sí mismo en este proceso es un proceso, en este proceso es un proceso secundario conocerse a sí mismo. De hecho puede pasar de manera inconsciente y yo exhorto a que las personas lo busquen de manera consciente, no de manera inconsciente, porque hay mucho más fruto que sacar de aquí. Sin embargo, de manera inconsciente uno empieza a ver el resultado de uno desasociarse de esos pensamientos que te desvinculaban de los demás, porque eres tú quien te estás desvinculando, no ellos. Y aparte, aquí hay muchas cosas que yo pudiera alargarme a hablar porque tiene que ver con la personalidad. Te estás deshaciendo también de tu personalidad antigua, esa personalidad que no era, no eres tú, no era genuina.
Y eso duele. Duele uno desasociarse de la persona que, no sé, hacía este tipo de actividad o demostraba este tipo de carácter ante los demás. Duele uno desasociarse de eso, pero es necesario también. Es parte de uno soltar todo. Y en ese momento te empiezas a ver mucho más a ti. Y de nuevo, yo creo que esto es algo un poco más profundo. Pero lo que sí ocurre es que las dos cosas tienen que ocurrir. Aquí es inevitable que tú te enteres de quién eres. Para lo que estudien conmigo el camino directo, van a saber exactamente a lo que me refiero con reconocer quién eres, que realmente es la esencia de la realidad, la naturaleza misma de la realidad, para luego abrir los ojos y decir, si yo soy esto, todo el mundo lo es. Esa es la asociación con el corazón de todos los demás, con todos los demás. Pero para hacer eso, tienes que desvincularte de las cáscaras ilusorias. Este es sujeto B, por cierto. Desvincularse de las cáscaras ilusorias que impiden que el adepto perciba correctamente al yo y al otro yo como el uno, no como diferencia. En pocas palabras, si lo puedo ilustrar de una manera. Inicialmente, sujeto B veía personalidad con personalidad, vinculación, y luego decía, no, me desvinculo de la personalidad y personalidad para luego conocer a mi verdadero yo, la esencia de mi ser, para luego reconocer que la personalidad de las otras personas con las cuales me desvinculé no es realmente lo que son, sino somos lo mismo, somos el mismo ser consciente. Y en esa vinculación con el corazón de los demás, las cáscaras ilusorias del ser tuyo y del otro desaparecen. Y en ese momento vives en completa armonía con todos. O vamos a decirlo, lo estoy diciendo de una manera muy absoluta. Comienza esta vinculación directa con el corazón de todos los demás. Esto es el verdadero propósito de esta burbuja espiritual. Sujeto C se da cuenta de que esta desasociación en realidad es de sí mismo. Y muy similar al sujeto A, empieza a aumentar ese ego espiritual. Porque recuerda, el ego físico aquí solamente dura mientras estés vivo, pero el ego espiritual te va a durar toda la vida, o toda la creación, sobre todo si te canalizas por el camino negativo. Sujeto C entonces va a irse por el camino negativo completamente y va a, como va a Ra decir ahorita de una manera muy poética y hermosa, ni siquiera me voy a adelantar, va a continuar básicamente este proceso. Su burbuja espiritual va a ser su vehículo en esencia. Una burbuja que eventualmente va a ser explotada en sexta densidad. Pero mientras dure, ese ego espiritual va a ser su vehículo para poder avanzar. Así que sujeto A está estancado porque es tan positivo que no puede aceptar su ego espiritual, no lo ve. Sujeto B se desasocia de todo y sujeto C simplemente arranca, despega en el viaje cósmico negativo del camino espiritual.